Buenos días, estimados amigos y amigas que nos siguen en nuestro desayuno de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo programa de nuestro canal. Bienvenidos, somos Miriam y Darío, un matrimonio cristiano que siempre nos reunimos para estudiar la palabra de Dios y ser ese nuestro desayuno. Así es, así que ya empezamos con la serie de la fe y hoy vamos a continuar viendo la galería de la fe. Yo siempre, que he leído esa galería, siempre me deleito, ¿no? Y quisiera como quedarme leyendo de continuo la vida de todos esos grandes héroes de la fe. Pero más quisiera que en algún momento en las crónicas de mi vida se tomara mi nombre como una mujer de fe. Que nuestro nombre esté ahí en la galería. En la galería de la fe. Que cuando lleguemos al cielo, como le conocemos, pudiera verse nuestra fotografía ahí también, ¿no? Por la fe Miriam conquistó esto, por la fe Darío llegó hasta allá, por la fe hicieron acá, cortaron cabezas de Goliat, sí. Mataron leones, mataron osos, claro, siempre hablando de nuestros enemigos espirituales. Y yo quisiera también que ese fuera el sentimiento de cada uno de ustedes, que no piensen que la galería de la fe fue escrita como algo del pasado, como que esos fueron los únicos seres que tuvieron fe en la tierra y se acabó la historia. Cuando la fe es sustancia, es algo viviente, es algo vibrante, está dentro de cada uno de nosotros y puede llevarnos a unos niveles de conquista inimaginables. Así es, entrar a una cuarta dimensión, como decía un pastor una vez, ¿no? Sí. Entrar a esa cuarta dimensión de la fe. Es una dimensión maravillosa a la que podemos acceder fácilmente si tenemos la fe para creerlo, porque todo lo que usted desea para vivir, como dijimos la vez pasada, una vida plena, realizada, está en el ámbito espiritual y solo lo va a tener por la fe. Así que vamos a leer un poquito acerca de estos héroes y vamos a detenernos un poquitín, ¿verdad? Para que usted, vamos a darles como quien dice, el primer bocadito para que usted en su Biblia vaya y junto con el Espíritu Santo, que ya tenemos todas las enseñanzas del Espíritu Santo, pueda seguir aprendiendo de la mano de Él y que Él le hable más todavía de lo que nos habla a nosotros. Sí, porque bueno, conocer el ejemplo, porque son ejemplos, ¿no? Para que nosotros podamos continuar y seguir ese camino. Así es, sí. Entonces vamos en el Hebreos 11:3, amor. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, ahí vemos cómo el universo fue creado por la fe. Hay tres componentes ahí. Uno, usted y yo no estábamos presenciando la creación del universo ni del mundo, pero lo creemos por la fe. Así es, claro. Y lo otro es que dice que fue hecho por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra tiene un poder creador. Y esa misma palabra, ese mismo poder habita en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos también poder para crear. Crear cosas buenas y crear cosas malas, porque eso es parte de la fe pervertida, crear cosas malas por la palabra. Y la tercera ley que vemos aquí es que dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que todo lo que usted mira ahora referente a la naturaleza fue hecho de algo que no se veía, pero ya estaba en el ámbito espiritual. Y fue traído a esta tierra por la palabra, por el poder de Dios, por la palabra y por la fe. Así es. Entonces aquí vemos varias leyes espirituales que funcionan, deberíamos de tomarlas en cuenta para el desarrollo de nuestras vidas y también, como dicen por ahí, poner las barbas en remojo. Porque si la palabra tiene poder para crear y ese poder fue depositado en nosotros, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, todo ese poder estaba siendo depositado en cada uno de nosotros. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hoy recibimos es porque las hemos hablado y por lo tanto las hemos creado. Y ya de eso hablamos en otro desayuno, del poder de la palabra, del poder creador de las palabras. Así que si no está muy claro en esto, le invitamos para que vea acá el link que le dejamos sobre el poder creador de la palabra. Pero lo más interesante también de este versículo es que dice que de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Y esa es una ley espiritual que todavía rige en estos tiempos. Cuando usted tiene algo que se ha manifestado en su vida, algo supuestamente inesperado, algo que apareció supuestamente de la nada, sea una deuda, una enfermedad, una situación de una hija embarazada, qué sé yo, es porque usted lo creó, usted lo pensó, usted lo soñó, usted lo habló y lo creó. De lo que no se miraba, ahora tiene algo que ya está hecho. Entonces hay madres que dicen, deja de andar vos que vas a terminar como una prostituta. Cuando la hija se convierte en prostituta, la madre lo creyó, claro, lo habló y se le hizo realidad. Lo dijo y se hizo realidad. Entonces usted tenga mucho cuidado con lo que habla, porque todo lo que le va a venir a su vida no sale de la nada, sale de algo que está en el ámbito espiritual que se está gestando a través de sus palabras. Tenga mucho cuidado. Vamos a seguir hablando acerca de la fe. Vamos a ver el sacrificio de Abel. Entonces vamos al versículo 4 del capítulo 11, que dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Miren qué interesante. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Bueno, sería bueno que nos fuéramos al libro de Génesis donde sucedió todo esto, pero no lo vamos a hacer ahora porque entonces sería como estudiar toda la Biblia en un solo programa. Claro. Pero usted lo puede hacer en su casa. Lo que me llama mucho la atención es que dice que alcanzó testimonio de que era justo, porque la fe, Dios nos da un galardón, Es que el hombre de fe es el que agrada a Dios. Si nosotros actuamos por fe, a usted tal vez el predicador o el sacerdote o la iglesia en la que usted se congrega le dice, mire, necesitamos una ofrenda de X cantidad. Y le dan, y miren que los pastores y los predicadores tienen miedo de pedir ofrendas por X cantidad, porque tienen miedo de la reacción de la gente, que creen, estos ya están pidiendo dinero y que no sé qué. Pero si usted es hijo de Dios, usted va a tener testimonio de que esa ofrenda es necesaria y usted va a hacer aún más de lo que piden los sacerdotes o los pastores, porque usted está tratando de agradar a Dios. Y usted dice, no, si yo puedo dar más. Y si usted puede dar más, de más, para que un día en la galería de fe contemporánea quede su nombre. Y lo más lindo de todo esto es que dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjense que Abel, esto fue la fundación del mundo prácticamente, y la ofrenda de Abel todavía nos habla, todavía nos sirve de ejemplo. Qué maravillosa manera de tocar a Dios y de que quedemos recordados por siempre con nuestros pequeños actos, porque Abel, ¿qué iba a saber Abel que se iba a hacer una Biblia? ¿Y qué iba a saber Abel que iba a haber una galería en la cual iba a quedar su nombre, su fotografía, por decirlo así de alguna manera, su nombre, ¿no? Ahí, ¿Han visto ustedes esas galerías de aquí están todos los presidentes de este país, o todos los presidentes de este banco, o todos los alcaldes? Ahí están las fotografías de todos ellos. Pero qué linda la galería de la fe de los cristianos, ¿no? Y el siguiente, Enoc. Sí. En el 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren ustedes, no se había escrito el libro de Hebreos, ni señas de que iba a haber una Biblia, porque Enoc también pertenece al Antiguo Testamento. Claro. Pero tuvo una fe maravillosa que quedó en una galería, dice que fue traspuesto. Oigan, la fe de este hombre traspasó aún los linderos de la muerte. No pudo la muerte con él. Se lo llevó vivo el Señor. Así es. Sí, fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Que en la Biblia habla, algunos alcanzaron esa plataforma de fe, de no morir en esta tierra, sino que ser alzados en vida hasta el cielo, y Enoc fue uno de ellos. Y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la que agrada a Dios. Y volvemos al mismo versículo, en el 6. Después de esto, en el que dice que habla de Enoc, que agradó a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan. Muy lindo, así es. Entonces, esto lo vimos en el desayuno anterior, así que no nos vamos a detener mucho. Vamos a ir al 7, hablando de Noé. Otro hombre que desafió la naturaleza, el sistema, la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren qué maravilloso. ¿Usted se imagina que ahora Dios apareciera en su vida y le diga, haz una nave espacial? Haz una nave espacial. Haz una nave espacial Claro. donde quepa toda tu familia Así y es. quepa lo que sea, lo que Dios le diga que... Pero Señor, yo jamás he hecho una nave espacial más que de cartoncito. Fue algo similar en aquella época, Sí, claro. claro, porque no había llovido sobre la tierra, no se conocía la lluvia. No, había como un vapor que regaban las plantas, pero la lluvia Lluvia, como la no. conocemos ahora, no existía. Y Dios le dice, va a llover sobre esta tierra, necesito que hagas un arca, todo se va a inundar y quiero que te salves tú con toda tu familia. Claro, va a caer agua del cielo, era una locura para aquella época. No se conocía la lluvia, así que le estaba hablando de algo totalmente desconocido. Entonces es como que ahora nos diga, mira, Miriam y Darío, pónganse a hacer una nave espacial que yo ya me lo voy a llevar a todos. Va a caer fuego del cielo. Va a caer fuego del cielo. Algo parecido. Algo así. Y nosotros, claro. Entonces, claro, empezamos a rascarnos la cabeza y a ver cómo es la cosa, ¿no? ¿Han visto la película? Sí, esa a juntar los tornillitos que tengo guardados por ahí para armar la nave, ¿no? Sí, algo así sucedió. Este hombre desafió, se rieron de él. Fue objeto de burla, en fin, nadie le creía, decían que estaba loco. Sin embargo, él fue obediente. Y porque es que Dios a veces nos pide cosas que el mundo no va a entender. Y es que Dios nos pide cosas desafiantes referentes a la fe. Dios no le digo que Dios nos va a usar de esa manera. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero va a comenzar con cosas pequeñas. Va a comenzar con decirle, mira, qué sé yo, ve a orar al tal hospital por fulano que se está muriendo. Y usted va a decir, pero si se está muriendo, ¿para qué voy a orar por él? ¿Qué le doy? ¿Los santos óleos? O no le puedo dar una palabra porque para empezar ni yo misma creo que se va a sanar. Ve a orar por él, porque yo doy vida aún a lo muerto. Entonces usted sea obediente y vaya a orar por esta persona. Comience con los pequeños actos de fe. De Dios depende el resultado. Usted solamente obedezca, porque Dios lo que necesita son corazones obedientes. Porque Dios trabaja a través de nuestros actos. Si usted no se mueve, Dios no se mueve. Dios se tiene que mover en la vida de cada uno de nosotros para hacer los milagros posibles. O otros ejemplos pequeños, por ejemplo, levántate a interceder por fulana que está con una situación grave. Pero son las 3 de la mañana, la dichosa hora de las 3 de la mañana. Todo el mundo está dormido. A mí tampoco me ha dicho que tenga ningún problema. ¿Yo para qué voy a orar por él? Entonces, ¿entiendes? Siempre estamos refutando lo que Dios quiere de nosotros. Y Él va a comenzar a entrenarnos en lo pequeño para después llevarnos a lo grande. Por eso les decíamos al principio que la fe tiene diferentes niveles. Ahora vamos a ver a nuestro padre Abraham. Así es, dice que en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Miren vamos a dejarlo ahí. Hasta ahí lo dejamos. Y esto es parte de un estudio maravilloso que esperamos podamos hacer. Fíjate que dice, salió sin saber a dónde iba. Miren, que lo saquen a uno del área de confort. No es tarea fácil, no es tarea fácil. Y aquí lo dice alguien que salió sin saber a dónde iba. No sabía, cada uno de nosotros se ha establecido en el lugar en el que está. Tenemos cerca el supermercado, ya sabemos quién es nuestro médico, sabemos dónde nos cortamos el pelo, ya estamos en nuestro lugar de confort. Pero viene el Señor y quería hacer algo diferente con Abraham, que no era hebreo, en ese tiempo no existía el pueblo hebreo. Dice la palabra que Abraham era de Ur de los Caldeos. Así es. Otro pueblo que era idólatra. Totalmente, la familia de Abraham era totalmente idólatra. Abraham fue escogido por el dedo maravilloso de Dios para sacarlo de ahí y comenzar con él un nuevo pueblo. Y si Abraham no obedece, no existiéramos nosotros ahora, que dice la Biblia que todos somos hijos de Abraham.
Entonces, imagínense el nivel de fe que pudo haber tenido Abraham, primeramente para creer en un Dios del que casi nadie le había hablado. Así es, sí, claro. Él sabía que la idolatría en su corazón no era algo que agradara a este Dios maravilloso que ahora nosotros alabamos y bendecimos y conocemos más por la Escritura. Pero en el tiempo de Abraham no existía la Escritura, ni nadie que le diera una clase de fe, era una relación eminentemente personal con Dios. Y por eso en el libro de Isaías hay un versículo maravilloso que a mí me encanta, que dice: Abraham, mi amigo. Así lo menciona Dios. Claro. Imagínense ustedes qué hermoso adjetivo le da a él. Abraham, mi amigo. ¿Y qué tal que dijera Miriam, mi amiga? Darío, mi amigo. Por la fe usted puede convertirse en amigo de Dios. Porque Dios, con la gente que no tiene fe, no tiene mucha relación. Pero como la fe es la esencia de Él, entonces cuando alguien tiene fe, entonces nos volvemos amigables con Él. Y Abraham dejó todo su patrimonio, salió con las pocas cosas con las que se puede salir en un viaje tipo, ¿cómo se puede decir ese tipo de viajes, amor? Algo así como gitano, ¿no? Claro, ¿no? Como van los como gitanos. Nómada. Claro. ¿Verdad? Con lo que pueda montar en los burros, y salió. Y sin saber para dónde iba, porque si por lo menos le hubiera dicho: mira, aquella montaña que está allá te vas a ir a establecer, pues por lo menos la está viendo la montaña. Pero ir solamente con la guianza del Espíritu Santo no es tarea fácil. Por eso es que Abraham se convirtió en amigo de Dios, porque aprendió a ver a través de los ojos de Dios a dónde fue que lo iba a establecer. Entonces, y no solamente esto, sino que Abraham tiene toda una historia de vida que enseñarnos. Dice en el 9, amor. Versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Sí. Coherederos de la misma promesa. Miren, Abraham llegó al punto de llegar a establecerse en la tierra que Dios había prometido para su pueblo, que es Canaán. Y dice que habitó con sus hijos Isaac y con su nieto Jacob, ¿verdad? Dice en el 10, lo voy a leer yo: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya su vida no estaba puesta en lo terrenal, pudiendo él comprarse un pueblo entero, porque Abraham llegó a ser uno de los patriarcas más millonarios de la Biblia. Pero él ya no estaba en eso. Él ya estaba sabiendo que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, cosa que nos cuesta entender. Siempre queremos como quedarnos acá para siempre, y no es así. En esta tierra venimos por un espacio de tiempo limitado y nos vamos. Y él había entendido eso, porque él lo que estaba, dice, esperando una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No tiene que ver con la mano humana, es otra ciudad, es otro mundo, es la ciudad celestial. Y eso, imagínense los años que hace que Abraham hizo todo esto. No sé, ya miles de años. Y él ya soñaba con esta ciudad celestial de la que habla el libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar ahora de Sara, en el 11. En el 11 la esposa dice, de Abraham. La esposa de Abraham. El versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Claro, para entender todo esto usted tiene que irse al libro de Génesis, hay que ver la historia, y poder ver la historia como Sara, ya teniendo 90 años. No, pero cuando le dieron la promesa fue 25 años atrás, creo. Sí, claro, sí. 65 o 70, claro, por ahí. Tenía dos condiciones que no permitían que ella pudiera dar a luz. Primero, ya le había pasado el tiempo de la menstruación, o sea, ya era una señora en menopausia, y luego había sido estéril durante su juventud, o sea, si había sido estéril, si no pudo concebir en su juventud, porque era estéril, peor en la vejez. Entonces tenía dos situaciones contrarias. Pero Dios le dio la promesa de que iba a heredar un hijo de ellos dos, que es Isaac. Y ella dice aquí que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque dicen los estudiosos y dice la palabra que tenía
90 años. 90 años. 90 años cuando dio a luz. Ustedes pueden imaginarse una señora en estos tiempos de 90 años dando a luz. Si nos asombramos cuando alguien de 50, de 55 da a luz y a veces hasta trillizos, ¿verdad? Sí. No digamos ya de 90 años. Es que esto viene solamente de parte de Dios porque desafía la naturaleza. Y estamos seguros de que esta Sara, cuando tuvo 90 años, no se miraba como se mira una ancianita. Seguramente ese embarazo Dios tuvo que haberla rejuvenecido sus huesos, todo su cuerpo. Porque dice que recibió fuerza, dice. Y una mujer para dar a luz necesita toda la fuerza del universo. Como decimos, como dice la frase de la serie esta de la Guerra de Galaxias, creo que la fuerza te acompaña. Que la fuerza nos acompañe, hermanas, para dar a luz, ¿verdad? Porque creyó, dice, que era fiel quien lo había prometido. Y esa es la parte que a nosotros nos hace falta. Pensar que Dios va a ser infiel y que nos va a dejar en medio del camino. Ese es el temor que tenemos. Porque podemos decir, sí me lanzo, pero ¿y qué tal que después Dios se arrepienta? ¿O qué tal que Dios falle? ¿O qué tal que Dios ya no cambie de planes? Y no, ella dice que creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos al 12, amor. El 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. O sea, por la fe también de uno, que es Abraham, ya casi muerto. Fíjese bien, porque cuando Sara concibió a Isaac, tenía 90 años, pero Abraham tenía 100, casi 100 años. 100 años. Casi 100 años tenía Abraham. Y 100 años, le estamos hablando de los 100 años de ahora, no de los 100 años que la gente cree que antes 100 años eran como que tuviera 20. No, son los 100 años de ahora. Imagínense ustedes, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando del padre Abraham, que tenía casi 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo, mira las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Cuando Abraham estaba deprimido porque no podían tener hijos propios. Y como la arena del mar, y cada vez que vamos al mar yo siempre pienso en eso, ¿no? A ver si usted puede contar los granitos de arena, nadie los puede contar. De esos dos nacimos todos nosotros. Nosotros somos esa multitud de la que habla la palabra por la fe de ellos. Imagínense lo importante que es tener fe cuando Dios nos da una palabra, que podemos cambiar la historia de la humanidad, de nuestra propia familia, nuestro rumbo, la de un país, etc. Nosotros tal vez solo es una decisión que tomamos entre dos en una recámara matrimonial y bendice países y naciones enteras. Y así también puede afectar una mala decisión. Y vamos a leer el 13, amor. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Muchas de ellos murieron esperando la redención, la ciudad celestial, tantas cosas. No vieron, Sara y Abraham no vieron nuestros rostros, pero por la fe sí lo vieron. Claro. Los saludaron desde lejos. Y yo no puedo dejar de quebrarme un poco porque pienso en todos los hermanos cristianos que han muerto en esta pandemia, ¿no? Y que vieron sus promesas desde lejos, las saludaron y murieron creyendo en la total restauración de sus vidas, pero que están también sus nombres en la galería de la fe espiritual, y a quienes rendimos hoy honor y tributo porque todavía nosotros estamos vivos en esta tierra, pero ya muchos han partido y sabemos que fueron gente de fe y que lucharon hasta el último momento por sus vidas. Y que aunque ellos hayan quedado en el camino, la fe continúa siendo una realidad y continúa bendiciendo nuestras vidas. Y aún las de estas personas que dejaron herederos, sé que muchos de ellos se movieron en fe, lucharon, soñaron, anhelaron, algunos lograron unos galardones, a otros les faltó, pero Dios siempre los tendrá en la galería de la fe, amor. Así que gracias por habernos acompañado y haber estudiado un poquito el libro de Hebreos, y continúen con nosotros en el siguiente desayuno para que sigamos deleitándonos con la maravillosa palabra de Dios. Hasta
pronto. Hasta pronto.